En Desde Adentro compartimos nuevas voces por más democracia y menos distancia. Los hacedores, acciones que dan nuevos sentidos a las ideas. Seguimos en Desde Adentro, este es el espacio de la Asociación Civil Integración Solidaria. Momento de hablar de los pobres, de la pobreza. Hace un par de semanas salieron estadísticas del INDEC ampliamente difundidas que hablaban de una merma en justamente los índices de pobreza que habían llegado al 25,7%. Sí, Vicky. Que esto dicho por funcionarios del INDEC fueron datos interpretados de una manera muy particular por algunos medios. Esto vale aclarar, digo. Bien, en este contexto de datos brindados por el INDEC, el diario Litoral de aquí de Corrientes sacó una nota el 31 de marzo en la que dice que 3 de cada 10 correntinos es pobre. Nosotros, justamente para encargarnos específicamente de Corrientes, tenemos a una invitada a quien le agradecemos que se haya acercado, Silvana Lagraña. Ella es referente de Barrios de Pie y es integrante del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI. La pregunta que surge natural cuando uno leyó estos datos de desciende la pobreza, ¿están así acá en lo local? ¿Están como lo plantean los medios? ¿Qué mirada tienen ustedes? Bueno, la pregunta está buena y la verdad que hay que detenernos un poco a analizar qué significa este descenso y si es como para festejar y ponernos contentos, como anunciaba días atrás el presidente. Nosotros, como organización social, que tenemos un trabajo en el día a día con los chicos que tienen problemas para tener garantizado un plato de comida sobre la mesa, nuestra lectura sobre este descenso de los datos es algo que no lo podemos o no coincide, ¿no es cierto?, con la situación que se vive en los barrios populares, en las villas y en los asentamientos. La verdad que por ahí uno escucha los datos y dice, bueno, estábamos en un 30,3% y de ahí pasamos al 27,7%, ¿no es cierto? Y parecen números y habría que preguntarnos cómo impacta en el día a día, en la familia de los trabajadores y en la familia sobre todo más humilde, ¿no? Si esta noticia, que si bien es un hecho positivo, porque hay que decir, es un hecho positivo, pero deberíamos detenernos en todo caso a analizar el por qué desciende y qué es lo que va a pasar, porque la preocupación pasa en si esta tendencia a disminuir la pobreza va a continuar o no. Lo cierto es que nosotros como Barrios de Pie o como también integrantes del ISEPSI tenemos una postura que es muy parecida o muy similar a otros institutos, ¿no es cierto? Entre ellos la UCA, por ejemplo. Entonces, para comprender un poquito mejor por qué desciende la pobreza, por ejemplo, uno de los indicadores tiene que ver con que en los años impares, que son los años electorales, el gobierno, cualquier gobierno, trata de frenar la inflación y hace un mayor gasto público, ¿no es cierto? Porque está determinado justamente que es un año electoral. Entonces, si uno revisa los datos para atrás, va a ver que en los años electorales el gobierno lo que hace es poner más plata. Obviamente esto significa aumentar los ingresos, frenar la inflación, que es algo muy importante, y que de eso vamos a hablar, porque es algo que va a incidir en que la tendencia no va a cambiar. Es lamentable decir esto, como que uno se va adelantando cuál es nuestra lectura, pero es así. Un dato concreto que nosotros trajimos es el dato anual del 2017, ¿no es cierto?, comparando cómo creció la inflación o los precios en la canasta básica alimentaria y en los servicios y otros en los servicios, por ejemplo, el transporte, la comunicación, lo que tiene que ver los gastos con la vivienda, también en la salud y en la educación. Si se comparan cómo ha crecido los precios en la canasta básica total con el salario, estamos hablando del 2017, ¿no?, comparado con el principio de año del 2018. Y lo cierto es que los precios
han crecido un 27%. Y los salarios el año pasado estuvieron nada más que en un 15%. ¿No es cierto? Estamos hablando de un salario 12% menor que el índice de inflación que midieron ustedes. Claro. Nosotros los datos sacamos en parte con datos propios, con relevamientos propios y también con el INDEC, ¿no es cierto? Entonces, ya el año pasado el gobierno tenía una postura sobre esta situación, sobre la pobreza, sobre los salarios, y hablamos de salario porque es un punto muy importante y hablamos de la inflación porque también es un punto muy importante a la hora de determinar obviamente la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, y si empezamos a hablar de cómo empezamos el año 2018, todos sabemos que la nafta aumentó, que las tarifas aumentaron, que el transporte, la luz, el agua, el gas, todo eso aumentó, y sabemos que siguen todavía discutiendo los salarios. El gobierno dice como meta inflacionaria 15%. Ahora, los trabajadores o todos los sindicatos, el conjunto de sindicatos sabe que la estimación está encima del 15%. Encima del 20%, dicen algunos. Bueno, traje un dato más que tiene que ver, por ejemplo, con el Banco Central, ¿no? El Banco Central decía, la estimación inflacionaria, al principio de año decía 17%. Pasó un mes, dos, dijo 19%. Y ahora dice 20%. Digamos, el Banco Central. Banco Central de la Nación Argentina, una institución que forma parte del gobierno nacional. Sí, y que esta expectativa o esta proyección a nivel macro, que nosotros en el día a día por ahí no nos imaginamos, pero sí repercute. O sea, ahí está, me parece, son datos que tenemos que tener en cuenta. La inflación, el crecimiento económico, los salarios, sí, el empleo. El empleo también es un punto clave para determinar si la pobreza se va a estancar en este porcentaje o va a seguir disminuyendo. Nosotros y otros especialistas y otros organismos que también hacen investigaciones dicen de que no, porque la inflación no va a descender. Sabemos bien que distintos organismos dicen que supera el 15%. El empleo es algo importante. Por ejemplo, existe un 40% de trabajadores, sobre todo las mujeres, las trabajadoras. Existe ahí como un núcleo duro de que hace varios años hasta ahora no pueden hacer un pase del trabajo informal o del trabajo precario al trabajo formal, ¿no es cierto? Muchas veces lo habíamos hablado con Leticia Gauna en la columna de género y lo remarcábamos como la feminización de la pobreza. Sí, es así y es muy acertado porque siempre solemos decir la pobreza tiene cara de mujer, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que lo vivimos en el día a día, o sea, más allá de las estadísticas, más allá de los números o los informes, estudios, etcétera, nosotros tenemos un trabajo a diario y sabemos muy bien que la realidad es otra, ¿no es cierto? Que existen muchos hogares que están compuestos sobre todo con jefas de hogares, ¿no es cierto? Y que la verdad que tienen que hacer magia prácticamente para llegar a fin de mes. Por ejemplo, ¿nos podría citar para que el oyente se pueda ubicar, aquel que vive en Corrientes o el que es de Resistencia, algunos barrios donde ustedes están trabajando y donde recaban estos datos que nos están contando? Y sobre todo nosotros sabemos que, bueno, todo lo que lindera o todo lo que rodea el casco céntrico, sobre todo para el sur, es el lugar donde más estamos. Estamos en el barrio Iberá, estamos en el Pío 10, estamos en el Patono, estamos en Primera Junta, todo lo que tiene que ver con la zona del río Paraná, que sobre todo parece que uno va más al sur y es cuando más se palpa la pobreza y la indigencia, ¿no es cierto? Es así, o sea, me parece que es una cuestión parece que a partir del lugar donde uno vive, ¿no es cierto?, zona centro, y uno se va alejando y va viendo cómo las viviendas son más precarias y obviamente eso también, la composición de la familia, los ingresos, la calidad del trabajo y el acceso a cualquier derecho, salud, educación, se va viendo que esto va disminuyendo a partir de que se va alejando de la zona
Y este índice que ustedes hacían y que hoy contaste, siguen haciendo el índice barrial de precios, ¿es así? Sí. ¿Lo siguen haciendo? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el índice barrial de precio consiste en hacer un relevamiento en un conjunto de comercio que abarcan los supermercados, los comercios del barrio, las carnicerías y las verdulerías, ¿no es cierto? Porque está compuesto por un grupo de alimentos no perecederos, pero también carne, frutas y verduras, que son los mismos alimentos que releva el INDEC, porque son los necesarios para poder cumplir con la nutrición de una familia tipo. 2 adultos y 2 menores, ¿no es cierto? Y ahí vamos a un punto u otro, digo, como para destacar, dice familia tipo. En realidad, cuando uno va a los barrios, nosotros como organización que caminamos, la familia tipo 2 adultos y 2 niños no es 2 adultos y 5 o 6 niños, digo, supera este número, y eso hay que tener en cuenta, digo, a la hora de hablar de estos valores. Sí, por eso cuando empezaba yo decía, si bien el descenso de la pobreza es algo positivo, después nos tenemos que poner a analizar esto, ¿no es cierto? Si esto realmente llega o se palpa en los sectores más humildes, y si estos ejemplos que tienen el INDEC, por ejemplo, de la familia tipo, vos bien lo decís, en la familia más humilde no es un tipo de familia, o sea, siempre está compuesto por más chicos de 2, ¿no es cierto? Y la situación se pone complicada o es difícil, teniendo en cuenta cuando uno se pone a caracterizar el contexto familiar, ¿no es cierto? Yo hablaba del empleo y lo importante que es, porque es algo que este gobierno, cualquier gobierno, tiene que trabajar, sí, pero sobre todo ahora este gobierno actual tiene como un gran desafío trabajar sobre el empleo, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque los sectores más humildes, las familias más vulnerables, el ingreso principal viene a partir de la asignación universal por hijo, y eso ya te está dando como una anticipación que la mamá o el papá o ambos no tienen un trabajo formal. Por lo tanto, cuando hablamos de salario mínimo vital móvil, no todos perciben un salario mínimo vital y móvil, que no alcanza obviamente, y estas trabajadoras o esta mamá y estos papás perciben mucho menos. Entonces ahí nos encontramos frente a otro problema, que es con la indigencia, ¿no es cierto? Que es eso lo que nosotros planteamos con la ley de emergencia alimentaria, que está ligado a otro relevamiento, que es el índice nutricional, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la talla y peso en los chicos, en los nenes y nenas y adolescentes que asisten a los comedores, ¿no? Y que, teniendo en cuenta que en los últimos años lo alarmante es la malnutrición. Antes lo alarmante era la desnutrición, ahora sigue siendo, o sea, la malnutrición, pero ¿cuál es el problema de ahora en el país? Tiene que ver con el sobrepeso o la obesidad. Y nos preguntamos por qué sucede esto y volvemos a los mismos. Hablamos de los ingresos de la familia y hablamos nuevamente del tipo de alimentación, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la leche, la carne, la fruta, las verduras, está todo más caro, entonces en los sectores más humildes lo que se consume mucho es la harina, ¿no es cierto? O otro tipo de alimentos que sustituyen, porque sí o sí hay que darle de comer a los chicos, pero lo cierto es que están malnutridos. Perdón, ¿tienen números de esto? Estadísticas, porcentajes. De la malnutrición, el año pasado, todavía no tenemos los datos, los últimos datos, era el 43%, más del 40%. ¿Acá Entonces, en la provincia estás hablando? Sí, teníamos como un número medio, o sea, sacando un promedio en todas las provincias donde hacíamos el relevamiento. 4 de cada 10. Sí, algo así. Sí. Teniendo estos datos, ¿ustedes han acercado en un momento a las autoridades provinciales, me refiero, como para que puedan tener algún tipo de accionar sobre esto? Sí, hemos acercado en varias oportunidades a la provincia de Corrientes, a la legislatura, o sea, al gobernador, al ex gobernador, al actual gobernador,
a la legislatura también. Esto lo venimos trabajando con otras organizaciones sociales, con la CETEP y la CCC y Barrios de Pie, sobre un proyecto para declarar la emergencia alimentaria, ¿no es cierto? Y sí, lo hemos acercado. Ahora, ¿cuáles son las respuestas? Y no, ninguna. ¿Y qué esa ley de emergencia alimentaria qué implicaría? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Y consiste en armar un equipo nacional, obviamente con el Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones sociales y sobre todo con los equipos de salud que son parte de las organizaciones sociales. Nosotros tenemos un área de salud que está conformado obviamente por médicos, enfermeros y otros tipos de profesionales ligados a la salud. Hacer un relevamiento en el caso de detectar la malnutrición, que el Estado asista, ¿no es cierto?, con una alimentación adecuada y hacer el seguimiento para ver cómo eso va evolucionando. Sí. ¿Y en qué estado está ese proyecto de ley, perdón? Exactamente. Y no hemos tenido éxito. Por ejemplo, a nivel nacional, nuestra compañera y otros diputados, Victoria Donda de Libres del Sur, con otros diputados de otros partidos, han presentado, pero la verdad es que en la legislatura no muestran como interés, pero sobre todo el presidente, ¿no es cierto? Porque es algo que está al tanto, que nosotros de distintas formas hemos hecho visibles estos datos, que son alarmantes, que son preocupantes, porque estamos hablando de nada más ni nada menos que la negación de un plato de comida y una taza de leche de mínima para los chicos. Y acá en la legislatura correntina, en la provincia de Corrientes, ¿han presentado también o no? Hemos acercado, sí, el proyecto, pero el tema es que hasta que no se trate nacionalmente, ¿no es cierto? Y de todos modos, acá en la provincia, si tuvieran interés, a mí me parece que, obviamente, si lo quisieran hacer, buscarían la forma para poder revertir esta situación, pero hasta ahora no vemos interés y vemos como que miran para otro lado ante esta situación que es alarmante y lamentable, ¿no es cierto? Estos índices de precios, de índice variable de precios, ¿esto se publica mensualmente al igual que los datos del INDEC? ¿O sí, tenemos una página del ISEPSI donde hay distintos tipos de estudios, ¿no es cierto? Y que está a disposición de todos para que lo puedan ver y bueno, también muestra ahí un poco el gran trabajo que hacemos nosotros, pero también hacen otros tipos de actores. Hablo en el sentido de tener datos técnicos y con rigor científico, que es muy necesario teniendo en cuenta que después de lo que ha pasado con el INDEC, que bueno, se viene recuperando, pero lo que no se entiende ahora es por qué quieren hacer alguna modificación en el INDEC si se supone que los datos que están dando son reales, ¿no es cierto? Pero bueno. Quizás para calibrarlo mejor, ajustarlo un poco. Y bueno, no sé. Los datos de la UCA, como para agregar o para decir, si bien lo de la UCA dice, ¿no es cierto? El director de la UCA dice que los datos del INDEC no están mal, porque la tendencia es a la baja, ¿no es cierto? El problema ahí es que la Argentina en los últimos 10 años no pudo salir no pudo salir dentro de un parámetro que se encuentra entre los 24, 25 y 30% de pobreza. Una cosa como para cerrar y redondear, ¿no? Remarcar esto, que como organización social y política, los datos, como me quedo lo que ella dijo anteriormente, no tienen rigor científico. Digo por esta cuestión de que se suele minimizar o menospreciar el trabajo que hacemos desde las organizaciones sociales, porque supuestamente no tenemos el miramiento en hacerlo con el rigor científico. Y ella lo acaba de decir, lo acaba de remarcar, y se subraya este dato que ella acaba de citar de la Universidad Católica Argentina. Recordemos que la UCA tiró datos muy duros también bajo el gobierno anterior. Es más, era como el elemento donde se tomaban la oposición al gobierno anterior para pegar, como para marcar la independencia aparente de esta Universidad Católica Argentina y de los datos que está compartiendo la compañera a la mesa. Sí.
Como una cosita para agregar, hablando de esto de datos y eso, dentro de un mes vamos a estar teniendo datos nosotros, pero también otros organismos como es la UCA, obviamente la Universidad Católica Argentina, sobre la pobreza de la niñez. A mí me parece que ahí hay que poner mucha atención, porque no solamente toman los ingresos, sino también otras dimensiones como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación. Entonces, claro, como que se logra comprender mejor de qué estamos hablando y logramos comprender qué pasa en la realidad también. Desde Adentro, un programa producido por la Asociación Civil Integración Solidaria. Los sábados de 17 a 18 por Radio UNE.